Sean bienvenidos, vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana. Después de haber alabado a nuestro Dios, que es digno, hermanos, nos permite estar en su presencia y con esa libertad poder alabarle y entender y reconocer que Él es Dios y Él es digno de la alabanza, hermanos. Y como hemos estado estudiando, pues la semana pasada vimos una persona llamada Dios es luz, que Dios es una persona, hermanos, debemos de entenderlo. Y el día de hoy veremos otro aspecto también que tiene que ver con su persona, pero ahora con el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle la ayuda a Dios, la bendición al Señor, que sea Él el que nos hable, el que nos ministre, que nos hable al corazón y que podamos ser hacedores de su palabra y poder agradarle y caminar pues en la luz de su palabra, en la luz de su evangelio. En tu lugar, en tu rostro, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que tú nos ministres el día de hoy, Señor, nos hables con tu palabra, nos hables al corazón, Señor, quites toda falsa idea que pueda haber en la mente, Señor, de quién eres tú. El día de hoy, Señor, con tu palabra sea la que nos ayude a conocerte aún más, Señor. Nos ayude a entender, Señor, cómo quieres que caminemos en esta tierra, Señor. Que caminemos en la luz, porque tú eres la luz, Señor, de este mundo, Dios. Y en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema de esta mañana se llama Cristo, nuestro abogado. Y vamos a ver qué significa que Jesús, hermanos, Dios, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios, sea nuestro abogado. Pero como siempre hay unas condiciones las cuales nosotros debemos de entender en el corazón para que podamos ser primeramente esos hijos de Dios, caminar en la luz y posteriormente entender que Jesús es el abogado, el intercesor, el que está delante de Dios con ese poder para abogar por sus hijos. Y la semana pasada, hermanos, estudiamos un tema que tiene que ver con Dios, de cómo es Él es la luz, y dice la Escritura que Él manda que nosotros caminemos en la luz. También vemos que Dios, quien es Jesús, es la luz del mundo, y el que le sigue, pues no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de este mundo, de Cristo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que Jesús es nuestro abogado, después de entender lo que el apóstol Juan nos trata de decir en su palabra, hermanos. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Llame la atención que dice hijitos, ¿sí? Se refiere a los hijos de Dios, hermanos. Recuerden que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso debemos de entenderlo, ¿sí? ¿En cuál de las dos partes estás? ¿En cuál de las dos áreas? Si tú eres sincero delante de Dios, tú debes de darte cuenta en dónde estás parado, de quién eres hijo. ¿Para qué? Para que el Espíritu te convenza. Y si tú quieres ser hijo de Dios, atiendas al llamado de Dios, atiendas a obedecer lo que Dios te está pidiendo. Y aquí se refiere a creyentes, a cristianos. Déjame decirte que Dios no hace excepción, hermanos. Y su palabra dice que Él quiere que todos los hombres, sean salvos.
para también llamarte hijo, para también llamarte hijito. Con ternura, con amor, el apóstol Juan, aproximadamente entre el 85 y 95 después de Cristo, en su residencia, su estancia en Éfeso, dirige esta epístola a las iglesias aledañas de Asia Menor y les dice: estas cosas os escribo, hijitos míos. ¿Con qué propósito? Para que no pequen, para que no se dejen engañar por el pecado. Y si alguno en alguna manera, en alguna situación de tentación hubiere, es la excepción, no la regla, pecado, tenemos un abogado justo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Juan les llama hijitos? Porque esa potestad la dio Dios a todos aquellos que creen en su nombre, aquellos que se apartan del mal, del pecado y creen en su Hijo Jesús. Entonces dice la palabra que Él les da potestad, Dios les da potestad. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A anunciar el evangelio, a dar su vida por los pecadores. A lo suyo vino, dice. También vino a su pueblo Israel, ¿sí? A lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, no le recibieron, o sea, no creyeron en Jesús, no recibieron sus palabras, no recibieron su evangelio. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Mas a todos, ¿es para todos la salvación? Sí, para todos. Los que le recibieron, y aquí se refiere a recibir con creer, ¿sí? Una fe salvadora. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos. O sea, una conversión. ¿Sí? Fe acompañada de obras de obediencia hacia Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, a esas personas el apóstol Juan se está dirigiendo, ¿sí? Les dice: hijitos míos, les dice. Como si yo os hubiera engendrado, dice Juan. Hijitos míos, ¿sí? Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es aquella falsa doctrina que se predica hoy en la actualidad llamada acepta a Cristo, y toman este texto y lo sacan de contexto para que las personas que pasan al frente repitan una oración y les dicen que reciba al Señor, pero más adelante refuta toda esa enseñanza cuando dice que no es de voluntad de varón. No es porque la persona pase al frente, reciba a Cristo y el pastor le imponga las manos, va a ser un hijo de Dios. Cuando sale de aquí es preso del pecado y sigue siendo el mismo. No es de voluntad de varón. Ni tampoco por sus propias fuerzas que se diga ser hijo de Dios, ni por voluntad de carne. Ni tampoco porque seas hijo de verdaderos cristianos o porque tus padres te hayan enseñado en el camino de Dios, pero si tú no te has arrepentido y creído en Jesús, una convicción personal o salvadora con Cristo, un encuentro personal con Cristo, no es de voluntad de sangre tampoco. No es que mis padres sean cristianos y yo voy a ser automáticamente cristiano. No. El pueblo de Israel era pueblo de Dios, pero no todos creyeron. Eran desde el linaje de David. De ahí era Jesús. Eran de sangre, pero no todos eran pueblo de Dios. Bueno, a esas personas, a los que creen en su nombre, a los que obedecen, a los que ponen por obra su palabra, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esas personas se refiere Juan. Hijitos míos, dice. ¿Sí? Dios no tenía ninguna obligación de ofrecerle salvación al hombre. Ninguna obligación. Él lo hizo por amor propio, por el puro afecto de su voluntad, por compasión tuvo misericordia de este mundo y la iniciativa de la salvación proviene de Dios.
proviene de Dios, ¿sí? Y todos aquellos que creen en el nombre de su Hijo pueden obtener el perdón, la salvación que ofrece Dios para ser los hijos suyos. Bueno, a esas personas les escribe Juan. Entonces, ¿cuál es el propósito de los escritos de Juan a la iglesia y para nosotros? ¿Cuál es el propósito? Dice, estas cosas os escribo, hijitos míos. Bueno, la respuesta la da el mismo versículo. Dice, 1 de Juan 1:5, este mensaje, ¿sí? No, perdón, dice, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Para que no pequen, para que no pequéis, ¿sí? Mi querido hermano, dice Juan, yo te escribo que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, ¿sí? Si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Eso es un buen motivo y una buena razón para no pecar. Porque si tú andas en la luz de Dios, no puedes pecar. No puedes caer en pecado voluntario. No puedes caer deliberadamente en un pecado en contra de Dios. Por eso os escribo estas cosas, dice Juan, para que no pequéis. Para que vean la gravedad del pecado. Para que vean lo engañoso que es cuando trae satisfacción a la vida de la persona. ¿Qué estaban batallando en aquel entonces? En los primeros años del cristianismo siempre surgieron muchas falsas doctrinas y falsas herejías. Y más adelante, el siguiente capítulo, los siguientes versículos hablan del anticristo. Los anticristos pues, son falsos maestros que introducen herejías destructoras en medio de la iglesia. ¿Sí? Pero los que caminan en la luz de Dios, Juan les escribe con el propósito de caminar en la luz y no en la práctica del pecado. ¿Y qué era lo que Juan les había anunciado? Bueno, pues que Dios era luz y que ninguna tinieblas había en él. Si yo digo que conozco a Dios y camino en la luz, pues obviamente mi vida va a reflejar una vida de obediencia a Dios. Pero si yo digo que le conozco, sí, pero andamos en tinieblas, como lo dice el siguiente versículo, sí, 1 de Juan 1:5, dice, mentimos, sí. No podemos caminar en el mundo practicando el pecado y a la vez querer caminar con Dios y querer agradarle. No, debemos de dejar el pecado, debemos de dejar la complacencia del mundo, debemos de apartarnos del mundo y caminar en la luz de Dios, que es obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. ¿Sí? Cuando el pecado, no se nos olvide, hermanos, que el pecado es un acto voluntario. El hombre peca porque quiere hacerlo, porque es de su voluntad hacerlo, transgrede la ley de su conciencia, transgrede la ley de Dios, y eso significa pecado. ¿Sí? El pecado pues trae una satisfacción engañosa y en ese engaño que produce el pecado y posteriormente una de las consecuencias del pecado, aparte del engaño, es el endurecimiento del corazón y luego una conciencia cauterizada y luego ya un carácter completamente pervertido. El pecado va degradando la vida de la persona. Cuando esa persona llega a caer en algún pecado o algún hijo de Dios llega a caer en un pecado y no lo confiesa, puede llegar a decir estas palabras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado produce engaño. ¿Sí? Y la verdad no está en nosotros. Pero recuerden, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Por cuanto Dios es luz y los que caminan en su luz no pueden pecar. ¿Sí? O no pueden tratar de engañar a Dios o a los hermanos. ¿Sí?
el versículo clave, ¿sí?, para no caer en el engaño del pecado y llegar a mentir. Notemos que dice Juan, ¿cuántas veces sí decimos? De lo que habla nuestra boca está en el corazón. Dice Juan, número 1, Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí?, porque realmente está en el corazón esa comunión, ¿sí?, pero si solamente es de labios para afuera, dice, y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Somos hallados mentirosos y la verdad no la practicamos. ¿Sí? Noten cómo dice si decimos. Es una palabra muy clave. Nos da a entender que decimos tener comunión con Dios y complacemos con el pecado, con la mundanalidad, con la inmoralidad, con la impureza, ¿sí? Encontramos una satisfacción en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, ¿sí? Y nuestra meta es vivir para la vanagloria, o practicamos esta clase de pecados, aunque digamos tener comunión con Dios, pero vivimos de esta manera, pues estamos en tinieblas. Aunque yo pueda decir 1000 veces, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, pero pues el corazón no está regenerado. No está regenerado. A veces se da mucho entre los compañeros de trabajo, la familia, es que yo asisto a una iglesia y ahí predican bien bonito y la alabanza está, su nombre sí llega, sí, yo conozco a Dios. Pero su corazón no es regenerado, sigue complaciendo con el mundo, sigue hablando malas palabras, las mentiras le salen solitas, se sigue enojando contra su esposo, contra su esposa, con sus hijos, complace con los placeres carnales, con la mundanalidad. O sea, ¿realmente caminará esa persona en la luz o tendrá comunión con Dios? No, está engañada. ¿Qué dice Dios? Si decimos que no tenemos pecado, por el contrario debemos decir, Señor, yo estoy bien mal. Mi vida está mal, Señor. ¿Sí? Número 2, 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que si digo yo conocer a Dios, mi caminar se va a reflejar en la luz de Dios, como Él está en luz. Y dice que mi caminar en la luz, pues me hará tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con mis hermanos, porque tenemos algo en común, ¿sí? Tenemos la misma fe, creemos en el mismo evangelio, compartimos la misma gracia de Dios. O sea, hay esa comunión bonita con los hermanos de la iglesia, con los hijitos, como dice Juan. Pero por ejemplo, cuando tú convives a lo mejor con un incrédulo, con una persona que no teme a Dios, a lo mejor la persona quiere hacer sus chistes groseros y quiere hablar malas palabras y como que tú lo escuchas y dices, híjole, o vas a alguna fiesta donde está la música o sea, vas por respeto a la persona y porque a lo mejor la aprecias y en determinado momento y ese ambiente como que, o sea, dices, no hay comunión. No hay comunión con eso. ¿Por qué? Porque las tinieblas con la luz no tienen ninguna comunión. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora noten, le está hablando a la iglesia. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Para que no pequen. ¿Sí? Notemos que Juan, como les decía, le escribe
a los hijos de Dios. ¿Puede un cristiano llegar a caer en algún pecado? Sí. Sí puede llegar a caer en algún pecado. Sí. Pero no es una práctica en su vida. El cristiano camina como en un puente, ¿sí? Y abajo está lleno de lodo. Y de repente resbala y cae y sus pies se manchan. ¿Qué hace? Sale inmediatamente de ahí, se limpia y sigue caminando el puente. ¿Sí? Pero va un incrédulo, un inconverso en el puente y ve que abajo está la satisfacción, va y se revuelca en ese lodo. Y no puede salir de ahí. ¿Sí? Y no puede salir de ahí. El cristiano no. ¿Puede llegar a caer en algún pecado el cristiano? Sí. Sí puede llegar a caer en algún pecado. En algún momento de su vida, en algún momento de tentación. No estoy muy de acuerdo con la debilidad, pero sí con la tentación. ¿Verdad? Si ese cristiano, quizá tal vez en determinado momento, desde el día que se convirtió, si él dice que no ha pecado, ahí es donde está el gran problema. ¿Sí? Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Por qué está la palabra de Dios? Para examinarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué Dios no nos castiga inmediatamente cuando cometemos algún pecado o caemos en algún pecado consciente? Estoy hablando de los pecados conscientes, porque también hay pecados inconscientes o pecados voluntarios e involuntarios. Pero eso es otra enseñanza que sería un poquito más a profundidad, para que no nos confundamos. ¿Sí? Un pecado involuntario, por ejemplo, pues Dios te manda que vayas a predicar el evangelio y no vas. ¿Verdad? En determinado momento porque tiene a lo mejor otras actividades o en determinado momento estás en el trabajo y no estás anunciando el evangelio. Un pecado involuntario. ¿Verdad? Sabes que es una comisión y en determinado momento lo tenemos que hacer. Bueno, me organizo, me preparo para eso, no sé, agarro folletos, una bocina y me voy a predicar. ¿Verdad? Y a veces cuando se parafrasea con las palabras y dices una palabra por otra y como que escondes lo que estás haciendo con tu familia, pero tú sabes que tienes que hablar verdad con tu hermano. ¿Sí? Y parafraseas ahí, pecado voluntario. La clave está en que por los pecados Cristo derramó su sangre. No estoy hablando de una práctica, hermanos, no confundamos. Tampoco estoy hablando de una licencia para pecar, tampoco. Porque la instrucción de Juan es para que no pequéis. Para que huyas del pecado, para que puedas caminar como un hijo de Dios en la luz. No nos confundamos. ¿Sí? ¿Puedo llegar a caer en algún pecado? Sí. Sí puedo llegar a caer. Pero mi gran gozo es que puedo acudir y correr a mi abogado, a Cristo. Primera de Juan 1:8 dice: la persona que en determinado momento, desde el día que se convirtió y que dice que no ha pecado, puede en determinado momento caer en un engaño. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Pero ¿por qué Juan dice si decimos? Bueno, si yo digo y tengo la convicción de caminar en la luz y andar en la luz y tener comunión con Dios, no puedo llegar a decir yo que no tengo pecado. Sino por el contrario, llego a caer en algún pecado, Dios me alumbra y me dice, mira, ahí está el problema. Voy a Dios, confieso el pecado y se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, la luz de Dios me alumbra. Por el contrario, el que no es convertido, el que vive para este mundo, pues él es esclavo del pecado. Él
él se complace en el pecado, él quiere ser libre pero no puede, él en determinado momento sigue en determinado momento complaciendo con el pecado, con el mundo, y no le es en determinado momento algo, no es una lucha, él se complace, pero el cristiano no, el cristiano ya no se complace en eso. Ya hay una lucha dentro de su ser, que es el Espíritu Santo, que le está ayudando a vencer la tentación, le está ayudando a vencer el pecado, le está ayudando a vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ya hay una lucha y el cristiano no quiere hacer eso, no quiere. Y si tú no tienes esa lucha dentro de ti, y si tú en determinado momento el deseo del Espíritu no gobierna sobre ti, y los deseos de la carne y complaces con el pecado y con el mundo, tú no eres cristiano. No hay un corazón regenerado. La Biblia dice que tenemos que analizarnos a nosotros mismos profundamente, porque podemos llegar a caer en el engaño del pecado. Y aquí está hablando a cristianos, a hijitos, con el propósito de no caer en pecado. ¿Sí? El apóstol Juan escribe estas cosas para advertirnos de la gravedad del engaño del pecado. ¿Sí? Si en algún momento el cristiano llega a caer en algún pecado, ¿sí? El apóstol Juan da la salida con las siguientes palabras. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, ¿puede un cristiano caer en pecado o no puede caer? Puede llegar a caer. ¿Qué tiene que hacer? Confesar su pecado, apartarse del mal, porque Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarlo. El inconverso que está pecando todos los días en contra de Dios, quiere ser perdonado, quiere ser limpiado de toda maldad, ¿qué tiene que hacer? Lo aplicamos ese mismo texto. Confesar sus pecados, arrepentirse y ir a Jesús. Ir a Jesús. Eso es lo que tiene que hacer. Confesar sus pecados. Ahora, esa confesión va acompañada de una tristeza, de un dolor de haber ofendido a Dios, de un dolor de haber ofendido a tus seres más cercanos. El esposo a la esposa al esposo, a los hijos. Hay un dolor que ya no quiere saber nada del pecado, ya está harto de la vida del mundo. Va, confiesa, se arrepiente, cambia su vida, de corazón cree en Jesús, esa persona puede ser un hijo de Dios. Lo dice la Escritura, no te lo digo yo. ¿Sí? Lo dice la palabra de Dios. Ahora, no te quedes ahí, hermano, en esa de que, si tengo pecado o no tengo pecado, o ya caí en pecado o no he caído en pecado, y a veces hay una confusión ahí bien grande, ¿sí? No, yo digo que ando en la luz y camino en la luz, tengo comunión con mi Dios, tengo esa comunión. Levántate, hermano, o sea, tengo esa comunión con Dios, ¿sí? Si llegas a caer en algún pecado, ve con Dios, confiésalo y levántate nuevamente. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Sí? Por eso es muy importante definir a quiénes va dirigida la carta y a quienes les está diciendo que tengan cuidado con el pecado. Porque podemos llegar a caer en estas cosas. Por llegar a caer en un pecado y no confesarlo, podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Podemos sentirnos más espirituales que los demás o más santos en determinado momento, o que llevo tantos años de convertido, pero no, yo no tengo pecado, no he caído en algún pecado. Nos podemos engañar, sino ser sinceros delante de Dios. Entonces, Juan hace hincapié, ¿sí?, con la palabra si decimos, ¿sí?, debe de ir acompañada con un acto de obediencia y de guardar los mandamientos del Señor. Si yo digo, si yo hablo, si yo me expreso hacia Dios y hacia los demás, es que en mi corazón realmente está la luz de Dios.
En mi corazón realmente está el guardar los mandamientos de Dios y camino en la luz. Sí decimos, ¿verdad? Juan advierte y nos escribe estas cosas para que no caigamos en el pecado. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios cuando cae en algún pecado? Bueno, Primera de Juan 2:1 tiene la respuesta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado en alguna circunstancia de su vida, que se vio tentado y esa tentación lo venció y cayó en pecado, ¿sí? ¿Qué es? Abogado tenemos. No es que la persona que practica el pecado, que vive en pecado y va y confiesa a Dios y dice, Señor, sí, no, como quiera, Cristo es mi abogado. No está diciendo eso. Tienes que atender al llamado del arrepentimiento, a creer en Jesús para ser un hijo de Dios y posteriormente para que Cristo sea tu defensor y tu abogado. Tienes que caminar en obediencia, tienes que caminar en la luz. No se está refiriendo a que Cristo es un lavadero de pecados, no. Tiene que haber una comunión con Dios, tiene que haber un caminar en la luz, tiene que haber una vida de obediencia. Por eso dice, hijitos míos. ¿Sí? Si esa persona cae en algún pecado, hubiere en determinado momento por una situación tensa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, su jefe lo hace irritar, molestar, enojarse. Quitémonos esa palabra de que me indigné, hermanos. No, es me enojé, realmente me enojé, Señor. Perdóname. Me airé. Señor, grité. Gritería es un pecado. Señor, tengo amargura en mi corazón, resentimiento. No puedo perdonar a esa persona, Señor. Me hizo daño. Abogado tenemos. ¿Sí? La palabra clave es esta. Si alguno hubiere pecado. Hubiere pecado. Allá, una excepción, no la regla. Pongamos atención en eso, hermanos. ¿Sí? Pero si la persona está práctica y practicando, y otra vez practicando, y otra vez practicando, ¿sí? Y va y se confiesa, y va y se confiesa, y cada rato, y acá, ya hay un problema en el corazón. Puede haber un engaño en el corazón. Por eso dijo Juan, versículos anteriores, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué está dando a entender ese texto? Que no hemos confesado el pecado en el cual hemos caído. No somos transparentes delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo muchas de las veces se entristece, se contrista. Entonces, para que este texto, que abogado tenemos para con el Padre, notemos que ya hay una relación y una comunión con Dios. Esa relación con el Padre, con su Hijo Jesucristo, hay un caminar en la luz, ¿sí? Si recuerden, no estamos hablando de gente tibia, no estamos hablando de gente ligera, no estamos hablando de gente que no se ha convertido, no estamos hablando de gente que aquellos que se complacen o que coquetean con el pecado, ¿sí? No estamos hablando de ellos. No estamos hablando de gente que vive sus metas para el mundo. No estamos hablando de ellos. ¿Sí? O que tienen actitudes en determinado momento pecaminosas para con Dios, ¿sí? O se burlan de Dios. No, ellos no pueden tener un abogado. Tienen un abogado los hijos de Dios. ¿Sí? Juan se refiere, ¿sí?, a aquellos que han creído en Jesús. Aquellas personas que en determinado momento creyeron de todo corazón. Se refiere a los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Entendamos que Juan no está enseñando a que el cristiano debe pecar.
No lo está enseñando. Esa no es la enseñanza, sino es una advertencia de que no pequemos y que caminemos en la luz. Y si en ese caminar de luz hacia la gloria, en algún momento de tu vida resbalaste, te manchaste en tu caminar, inmediatamente corre a Cristo. Levántate. Porque el diablo, dice, anda buscando alrededor a quién devorar. Inmediatamente. Por ejemplo, hoy en la actualidad están muy de moda las redes sociales. Y fíjense cómo el enemigo puede, o nosotros damos paso a eso. Cuando, ¿qué? Pues no tiene nada de malo estar en las redes sociales, estar ahí viendo en Facebook, ¿sí? Y ahí estás, pasa 1 hora, pasan 2 horas, o dejas el teléfono ahí y te vas a hacer algo y vuelves a regresar otra vez y ahí estás. Son las 2 de la mañana, 3 de la mañana y ahí estás. Y tú dices en tu mente y a ti mismo, no pasa nada. Pero si vamos a la otra cara de la moneda, no tienes una vida de comunión con Dios, no tienes una vida de estudio de la palabra, no compartes el evangelio, no sirves a Dios en ningún área, y si sirves lo haces mediocremente, ¿sí? Pero sí estás ahí en el celular o estás en la televisión. ¿Qué ha sucedido con esa persona? Hija de Dios. ¿Sabes una cosa? Ha caído en pecado. Ha sido insensata. La insensatez, o ha sido insensato. La insensatez es aquel pecado del cual tú sabes en determinado momento que no debes de perder el tiempo y que ese tiempo puede ser más aprovechado para las otras cosas, en tu caso, para las cosas de Dios, pero tú sigues perdiendo el tiempo. Y aunque lo sabes, ¿sí? Lo sigues haciendo. Eso se llama insensatez o pérdida de tiempo. Me refiero a lo del celular y a las redes sociales. Y su propio corazón y su propia mente dice, es que no pasa nada, ya está engañado, ya se engañó. ¿Sí? Ahora, yo no digo en sí que las redes sociales sean malas en sí mismas, no. Pueden ser un medio para alcanzar a mucha gente. ¿Sí? El problema está que tú dedicas mucho tiempo a eso y descuidas otras cosas y áreas de tu vida espiritual. Pongámoslos al fútbol o al básquetbol o a otra cosa que te quite tu tiempo. ¿Sí? Ya te pintó un engaño enfrente de ti. Porque eso es lo que trae el pecado. Engaño. Y es triste. ¿Por qué? Porque muchos cristianos caen en ese engaño. Caen en ese engaño. Y así, por eso nunca los ves crecer espiritualmente, por eso nunca los ves con un carácter maduro, por eso nunca los ves en determinado momento ante una solución a una difícil circunstancia. No, yo voy a hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado los ha absorbido. Y es algo triste. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ya cuando pasa eso y no confiesan el pecado y no cortan con eso. Cristo fue muy claro en el Sermón del Monte: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, quítalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala, échala de ti. O sea, un cambio radical. ¿Sí? Si el Espíritu me está haciendo ver eso y yo no hago caso, voy a contristar al Espíritu, se va a apartar de mí y me voy a endurecer y me voy a engañar por el pecado. Entonces, Juan es lo que está diciendo: que estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Para que no pequéis. Y el apóstol Pablo en Efesios dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Todo nos es lícito, hermanos.
Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Tengo derecho a descansar, tengo derecho al ocio, ¿verdad? Pero que no se convierta a la ociosidad. Tengo derecho a disfrutar de vacaciones, tengo derecho de ir con mi familia a tal lugar. Tengo derecho a dormir, a descansar, a comer, a beber, tengo derecho. Todo me lo ha dado Dios para disfrutarlo. ¿Cuándo es cuando traspaso yo? Cuando ya está fuera del orden de Dios. Cuando ya se convierte en una práctica que me estorba en las metas de Dios, en las metas espirituales de mi vida, que me estorban para estar con Dios. ¿Sí? Tú has de saber cuáles son. Entonces Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Juan no está enseñando a los cristianos a que deben pecar, no, sino los exhorta a vivir en la luz y caminar en la comunión con Dios, a consagrarse cada día más en la santidad. A eso es lo que está exhortando Juan. ¿Sí? Si tú dices que no tienes pecado, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ti. Cuidado, hermano, dice Juan, cuidado, ten mucho cuidado. Porque, hermano, si tú caminas en la luz, ¿sí? Tú no puedes decir que no, en determinado momento no tienes pecado. Tú debes de ser sincero delante de Dios. Señor, sí es cierto, tu luz me ha alumbrado esto, perdóname, Señor. Levántate inmediatamente. ¿Sí? Juan está escribiendo a que los cristianos confiesen en el arrepentimiento y se aparten del pecado. Eso es lo que está escribiendo Juan. Y caminen en la luz. ¿Sí? La seguridad del perdón, la seguridad de la libertad está en la sangre de Jesucristo y su ministerio celestial como abogado. En eso está. Esa está la seguridad del perdón. Ahí gira la vida del cristiano en torno al perdón de sus pecados. ¿Sí? Y a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y muchas de las veces el diablo quiere acusarte de pecados o de situaciones que no son pecados. A veces confundimos un deseo con una tentación y con el pecado. Los deseos no tienen carácter moral delante de Dios. ¿Sí? Pero ten cuidado. Porque si tú alimentas esos deseos, pues ¿quiénes van a dominar? ¿Los deseos de la carne o los deseos del espíritu? Bien sencillo. Si tú estás alimentando los deseos de tus ojos con las redes sociales y con la televisión y con el internet y todo eso, ¿quién va a estar dominante en ti? Ya no puedes estar sin eso, ya te engañaste, ya caíste en esos deseos. ¿Sí? Y es una lucha, y ahí estás, y no puedes dejar tantito, como que el imán del celular te jala así. Óigame, a veces necesitaríamos ayunar de celular ya hoy en la actualidad. De veras, hermano. Y cada día que pasa, cada año que pasa, van saliendo nuevas aplicaciones y van saliendo, ojalá como hijos de Dios Dios nos dé la sabiduría e inteligencia para utilizar esas herramientas para bendecir a los demás. Y no para que caigamos en pecado y en engaño, hermanos. Cada cosa que publican en las redes sociales, híjole, terrible, muy terrible. Por eso los jóvenes están ahí y son arrastrados.
¿Qué quiere decir que Jesús sea nuestro abogado? Nos da a entender que Él habla al Padre en nuestra defensa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que Cristo Jesús habla al Padre en nuestra defensa, hermanos. Y a veces los cristianos no creen esto, hermanos. No lo creen. ¿Sí? Tienen el problema con el pecado, han caído en algún pecado, pero no hallan la salida. A veces se arrepienten y van, pero en determinado momento no se sienten perdonados. ¿Por qué? Porque no han creído que Cristo Jesús es el abogado. Y eso debemos de entenderlo, de corazón. Si tú realmente te has arrepentido, estás caminando en la luz, tú sabes y hay una convicción en tu corazón de que eres hijo de Dios, y en determinado momento caíste en algún pecado y crees que Cristo es tu abogado, corre a Él, hermano. Corre a Cristo. Abrígate bajo la sombra de sus alas. Del griego parakletos, que también se le atribuye como consolador al Espíritu Santo, y también se define como abogado. Si tú lees ahí Juan, en el Evangelio de Juan 14, Jesucristo le dice a los discípulos que el esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, dice, el cual el mundo no puede recibir. Bueno, ahí esa palabra significa paracletos. Y aquí también, en la primera epístola de Juan, significa paracletos. Es nuestro abogado, Jesús. ¿Sí? Porque cuando alguien te defiende, hermano, cuando alguien te hace justicia, ¿qué sientes tú? Sientes paz, ¿verdad? Sientes paz. Por ejemplo, cuando estabas en la primaria o en la secundaria y los de tercer grado te hacían bullying y te empujaban y te hacían burla, pero viene tu hermano mayor de la prepa y viene y te hace justicia y les da una buena. ¿Y cómo te sientes? Defendido, ¿verdad? Obviamente no es que Cristo va a venir y les va a dar una... No, sino que como que esa sensación de paz y esa sensación de defensa te da seguridad. Bueno, así Jesús. ¿Sí? No quiero caer en modalismos, pero es lo que se me viene a la mente en este momento para presentarte más o menos una defensa. Del griego parakletos, que también nos da a entender que Jesús intercede delante de Dios a favor de sus hijos, a favor de sus hijos, ¿sí? A favor de sus hijos, intercede, ¿sí? Entre el Padre y sus hijos está Jesús, intercediendo, hablando a favor de sus hijos. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Pues que no creas esto. Quiere que te veas a ti mismo. Quiere que te veas miserable. Y ahí quiere que te quedes. Muchos leemos en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me ayudará a escapar de este cuerpo de muerte? Y ahí nos quedamos. Y no vamos hasta el capítulo 8 de decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No vamos al capítulo a donde dice ¿quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Sí? ¿Quién acusará? Cristo es el que justifica. Dios es el que justifica. Nada más nos quedamos en ese versículo. No, la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es lo que dice la Escritura. No te lo digo yo. Bueno, esa idea que Cristo Jesús es nuestro abogado. ¿Y sobre qué bases las tiene Cristo? Sobre las bases de su muerte expiatoria, su propiciación en la cruz, ¿sí? Y también de que Él habla a favor de sus hijos porque se arrepintieron verdaderamente y están creyendo en Él para el perdón.
Sin Cristo nosotros somos imperdonables. Porque si nosotros nos portamos bien de aquí hasta que nos muramos, sin Cristo, las buenas obras no nos van a aceptar delante de Dios. Pero por la justicia de Dios y por la muerte expiatoria de Dios y por lo que Él hizo por nosotros, esa justicia se nos imputa y el Padre, por haber creído en su Hijo, ¿sí? El Padre de los cielos, nosotros por haber creído en su Hijo somos considerados justos por la justicia de Cristo. Y nos lava con su sangre. Ese es nuestro abogado, Jesucristo. Por eso es importante, por eso quise comenzar primeramente a quienes les estaba hablando Juan. A los hijitos, a los hijos de Dios. Les hace la advertencia del pecado y les hace ver la gravedad del pecado. Les hace ver que es muy importante nosotros lo que hablemos con nuestro corazón. ¿Sí? Y da las expectativas Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos, otra vez decir confesión. Y otra vez, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero el versículo clave es el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, debe de haber algo en nuestro corazón para poder hablar estas palabras. Si nuestro corazón está mal y no regenerado, pues vamos a mentir al momento de hablar. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Pero si decimos con la luz en el corazón, ¿sí? Pues vamos a caminar en la luz. Y Cristo va a ser nuestro abogado cuando allá en algún momento de nuestra vida llegamos a caer en algún pecado. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Qué tienes que hacer, querido amigo, que tú no le has conocido? Bueno, atiende al llamado de Dios, arrepiéntete, confía en Dios, confía en Jesús, haz tus primeras obras, camina en obediencia, ¿sí? Y Cristo será tu abogado. Cristo será tu abogado. ¿Qué es lo que hace Jesús en los cielos? A la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Eso implica también que Cristo sea nuestro abogado. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? En primer lugar, a veces te condena el diablo. Te habla en tercera persona. ¿Sí? Pone a Dios como juez y te pone a ti como el culpable. Y él se deslinda, tercera persona. ¿Sí? No, es que mira, Dios te va a castigar y mira, tú eres esto y eres un miserable. A mí la Biblia me dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que ¿qué? El que murió. ¿Sí? El que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede, se pone a favor de sus hijos, se pone a favor de sus hermanos, se pone a favor de aquellos que caminan en la luz, se pone a favor de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que condenará? A aquellos que creen en Cristo y caminan en la luz y caminan obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos. No hay ninguna condenación para ellos, ninguna. Y si Dios ahorita te está hablando y está sacando a la luz lo que hay en tu corazón y te está mostrando el pecado, ¿sabes una cosa? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados a Dios y confía en Jesús. Eso es lo que debes de hacer. Solo Cristo se puede presentar ante el Padre en favor de los que creen en Él, de todos aquellos que guardan sus mandamientos, cuando aún caen en algún pecado. Cristo pagó su precio y su sangre nos limpia de toda maldad. Su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Sí? El diablo muchas de las veces apela a tu mente y a tu conciencia
Vienen los recuerdos a lo mejor del pecado en el que caíste, pero para eso está la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, ¿sí? Que limpia nuestra conciencia y limpia nuestros pecados, y debemos de rogar e ir a Dios: Señor, mira, viene esta acusación, Señor, de la cual yo ya te confesé, ya me aparté, Señor, pero aquí está la sangre de Cristo Jesús, nos limpia de toda maldad, ¿sí? Notemos que el texto, ¿sí?, menciona 2 veces las palabras es Él y 2 veces Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió y resucitó por nosotros. Él es el que también intercede, no los ángeles, no los héroes de la fe, no, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, el cual intercede por nosotros, nuestro abogado delante del Padre. ¿Qué otro texto? Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? En el sacerdocio del pueblo de Israel, pues cada determinado tiempo se levantaba un sumo sacerdote, y los sacerdotes que ofrecían pues, las ofrendas por el pecado, para expiar el pecado del pueblo, pero por cuanto eran hombres finitos, morían. Por eso llegaron a ser muchos. Pero Jesús, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Por lo cual, dice, por cuanto tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, y Él sigue siendo nuestro abogado y sigue siendo el intercesor en los cielos, y no cambia, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate, aún el pecador arrepentido, que anda buscando el perdón de Dios y cambiar su vida, si se acerca a Dios por medio de Cristo, dice la Escritura que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Aquella persona arrepentida que quiere cambiar su vida, que ha abandonado sus pecados, pero no haya la salida, Cristo Jesús, el intercesor. Esa persona arrepentida que no haya la salida, que ya hizo cambios, pero sigue perdido, esa persona necesita un Salvador, Cristo Jesús. Que corra Jesús, que corra Cristo. ¿Por qué? Porque Él puede salvar perpetuamente y para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Y no solamente eso, sino que vive para siempre para interceder por ellos. Qué grande bendición, hermano. Bendita bendición. Hermano, ¿quién condenará? ¿Alguien te ha acusado, hermano, en algún momento? ¿Alguien te ha calumniado en algún momento? ¿Alguien ha dicho cosas de ti por caminar en santidad? El diablo ha estado ahí atosigándote con tu vida pasada, pero Cristo ya la clavó ahí en la cruz. Cristo, hermanos, nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Él vive en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que creen en Él. ¿Sí? De acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Sí? Para disfrutar del amor, de la presencia de Dios. Y no solo eso, también hallan gracia, también alcanzan misericordia. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Qué hermoso es nuestro Dios. Él es Cristo, hermanos. Él está vivo. Él vive para siempre. Y Él está aquí en medio de nosotros. Se acercan al trono para hallar gracia y misericordia, para que los ayude en cualquier necesidad, en cualquier tentación, en cualquier debilidad, en cualquier pecado, hermanos.
Jesús. Y sabes una cosa, muchos cristianos viven desesperanzados el día de hoy porque no conocen a Jesús. No conocen que Cristo es nuestro abogado, que corramos a Jesús. Cuando en nuestra debilidad no podemos contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Contra las inmundicias de la carne, contra el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hermano, corre a Cristo. Cuando los sabuesos del pecado te persiguen y quieren comerte, corre a Jesús. En una ocasión un predicador había salido al terrado de su casa y observaba a lo lejos en el terreno que estaba enfrente de su casa, cómo unos galgos escoceses corrían tras de un corderito. Iban corriendo. Y el corderito brincaba de aquí, brincaba de allá, brincaba para acá, tratando de esquivar y de hacerse de esos tremendos perros. ¿Sí? Cuando dice el predicador que de repente como unos cuantos metros el corderito se agazapó, pero oía los ladridos de los sabuesos y se acercó más al predicador. Y dice que el corderito escuchaba más de cerca a los perros, y en eso se mete en medio de las manos, en el medio de los pies, de las piernas del predicador. Y el predicador inmediatamente ve que los sabuesos se le avientan a él y agarra el corderito y lo defiende de una manera impresionante, y no dejó que los sabuesos se lo comieran, los echó fuera. Y dice que él aún ahí entendió una cosa: cuando en mi debilidad no pudo enfrentar los sabuesos del pecado, del mundo y de Satanás, en su debilidad ese corderito acudió a mis fuerzas y yo lo defendí. Así también con nuestro Dios, hermanos. Así también con nuestro Dios. Cuando tú sientes que el pecado, cuando tú sientes que el peso del pecado, cuando tú sientes que la tentación, cuando tú sientes que este mundo te está arrastrando, corre a Jesús, hermano. Inmediatamente corre a Jesús. Él es nuestro abogado, Él te va a defender, si tú lo crees. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sí? Porque vive para siempre y puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Él es Jesús, hermano. Él es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué Cristo puede ser nuestro abogado e intercesor en los cielos? ¿Por qué? Ya vimos qué significa que Jesús sea nuestro abogado. Es nuestro defensor e intercesor. Y la Biblia dice que nadie puede condenar, porque Cristo es el que murió, porque Él es el que intercede por nosotros. Aparte también tiene un sacerdocio inmutable, puede salvar perpetuamente y para siempre. Eso es lo que quiere decir que Cristo sea nuestro abogado. Pero ahora, ¿por qué Cristo puede y tiene ese poder? En primer lugar, porque es Dios. En segundo, Él no pecó. En tercero, porque Él fue la propiciación, hermano. La propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 nos da la respuesta, dice, y Él es, ¿quién? Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quizá a lo mejor la persona que está buscando a Dios, o la persona que se siente bien pecadora y ve a los hijos de Dios que viven en paz y tranquilo y que sirven a Dios, a lo mejor él desea y anhela eso. Y mira, aquí Dios te dice, no solamente por los nuestros, sino también por los tuyos. Por los tuyos. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Servirle? Aquí está. No solamente Cristo es la propiciación por los pecados de los hijitos de aquí, de esta carta, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Entendemos que el sacrificio de propiciación de nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que Él se apropió el castigo. Él se apropió del castigo por los pecados que merecía la humanidad. Él se lo apropió.
y dejó satisfecho el justo juicio de Dios que nos tocaba a ti y a mí. Qué impresionante, hermano. La verdad. Tú y yo merecemos castigo. ¿Y sabes cómo podemos satisfacer la justicia de Dios? Cada pecador, ¿cómo puede satisfacer la justicia de Dios? La ira santa de Dios, ¿cómo la puede satisfacer un pecador? Dios mandándolo al infierno. Imagínate, mandándolo al infierno. Pero ese Dios tan grande se hizo hombre como nosotros, santo, puro y sin mancha, que no pecó con un propósito, no para en determinado momento obtener la gloria, no, sino por amor a nosotros fue a la cruz. Y ahí se apropió el castigo que la humanidad merecía. Ahí se apropió el castigo. Ahí. Porque ahí en esa cruz, Cristo Jesús recibió la ira de Dios, que te tocaba a ti y a mí. Imagínate tú crucificado ahí en esa cruz. ¿Eras merecedor? Sí. ¿Sí? Merecedor. Pero dice la Escritura que Cristo puede ser nuestro abogado porque Él se apropió el castigo de la justa ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que con su sacrificio y su derramamiento de sangre en la cruz, ¿sí? Él aplacó la ira santa de Dios que nos tocaba a nosotros. Él la aplacó. ¿Sí? Por eso toda persona, por eso todo cristiano, todo hijo de Dios tiene la grande oportunidad de venir a Jesús. Porque en Cristo Jesús, ¿sí? Todo aquel que cree en Él puede ser justificado. Justificado. ¿Sí? Ahora Dios les ofrece el perdón a todos en todo el mundo. A los que creen, a los que se arrepienten. ¿Sí? No es un grupo de que a ellos los escogió para salvación y a estos otros para perdición. No. Dios a todos. Lo dice este texto. A todos. Todos tienen la oportunidad de atender al llamado de Dios. Todos. Que Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Ahora les ofrece el perdón. Lo reciben. ¿Sí? Aquellas personas que reciben el perdón son aquellas que vuelven a Cristo arrepentidos para confiar y obedecer sus mandamientos y servirle. Con su sacrificio Jesús nos compró, nos redimió, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermano, créelo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, ¿sí?, de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál es la potestad de las tinieblas, hermano? Aquella persona que está esclava del pecado. Quiere ser libre, pero no puede. Hay algo que lo esclaviza. Hay un dominio sobre él. ¿Sí? Satanás lo tiene apresado. Quiere buscar a Dios, quiere hacer el bien, no puede. Está bajo un gobierno de las tinieblas. Hay un poder sobrenatural sobre de él. Pero dice la Escritura que Cristo nos libra de la potestad de las tinieblas. Y no solamente nos libra, sino que nos traslada al reino de su amado Hijo, dice. En quien tenemos redención, o sea, compra por su sangre. No nos compró ni con oro ni con plata, sino con su sangre. ¿Cuál? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados, hermano. ¿Sí? ¿Quién puede hacer esto? ¿Por qué lo puede hacer Jesús? Porque Él nos redimió, Él es la propiciación. Él lo puede hacer, Él tiene el poder. ¿Sí?
La redención significa la liberación del dominio y del poder de las tinieblas. Eso significa la redención. ¿Sí? Es decir, pues de Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, nos compró con su sangre y nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿sí? Del mundo y del poder de Satanás. Ahora sus hijos están en el reino de Cristo y bajo el gobierno de Jesús. Ahora los que están en el reino de Dios, en ese reino espiritual, pues tienen los privilegios grandes de su gracia, misericordia, del favor de Dios, que Cristo interceda por ellos en los cielos, de sus promesas, de la comunión con los hermanos, de poder alabar a Dios con libertad, de poder servir a Dios en la iglesia, tener el privilegio de compartir la palabra. Están en el reino de su amado Hijo ahora. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no. Ya no eres esclavo del pecado. Estas cosas las escribe Juan para advertencia de no pecar. De no pecar. ¿Sí? Si alguno hubiere pecado, inmediatamente abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Abogado tenemos. ¿Sí? Y al momento de entender que Cristo sea nuestro abogado, hermanos, no solamente nos quedemos con ese concepto, sino meditemos que nos tenemos que apartar del pecado, del mundo y de los placeres de esta vida, hermanos. Y entender el concepto de abogado. Cristo, para ser abogado, hermanos, tuvo que venir a esta tierra, tuvo que sufrir, tuvo que ser flagelado. Sus manos fueron clavadas, sus pies también atravesados, su costado también, hermanos. Por eso puede ser nuestro abogado. Imagínense. Él, para poder ser ese intercesor en los cielos, tuvo que venir a experimentar a esta tierra para poder presentarse delante del Padre y tener las pruebas necesarias delante de Dios. Padre, yo derramé mi sangre por ellos. Padre, ellos creyeron en mí. Sí, pero han caído en pecado. Sí, pero yo di mi sangre, Señor. Ellos creen en mí, ellos me sirven. Sí, pero son pecadores y van a ir al infierno. Sí, pero yo, Señor, yo estoy con ellos. Yo los limpié, ellos creyeron en mí. Mi sangre ha sido suficiente, Padre. Imagínate, ya está Jesús haciendo esa intercesión, ¿sí? Abogando a nuestro favor. ¿Por qué? Tienen las pruebas suficientes para presentarse delante de Dios. O sea, que Jesucristo sea nuestro abogado no es cualquier cosa, hermanos. Es algo muy especial. Para que nosotros valoremos quién es Jesús. ¿Quién es Cristo, hermanos? ¿Sí? Entonces, en este saber, en este conocimiento de quién es Dios y de que guardamos sus mandamientos, ¿sí? Son llamados hijos de Dios, hermanos. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos, que quiere decir una convicción en el corazón, un conocimiento exacto de quién es Jesús y quién es Dios, ¿sí? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios, hermanos? Si guardamos sus mandamientos, dice. O sea, caminamos en la luz. Y aquí está un examen a tu vida, hermano. Si tú estás caminando en la luz y guardas los mandamientos de Dios, ¿qué quiere decir? Que conoces a Dios y eres un hijo de Dios. Sí, es el privilegio de que Jesús sea tu abogado. Ese es el grande privilegio.
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo sé, tengo esa convicción en mi vida. El Espíritu Santo lo pone en mi corazón. El Espíritu Santo pone la palabra. El Espíritu Santo pone esos deseos de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y yo conozco eso en mi propia vida. O sea, yo lo conozco en mi propia vida. Yo lo sé. ¿Cómo sé que le conocemos? Porque guardamos sus mandamientos. ¿O acaso, hermano, te quieres ir al mundo? ¿O acaso, si tú sales de aquí ahorita, te vas inmediatamente a la discoteca? ¿Verdad que no? No. ¿O llegas a tu casa y sigues viviendo igual, así bien ligeramente? ¿Verdad que no? No. ¿Sí? O te sientas en la tele y prendes y ves cualquier cosa y te sientas y ahí estás. No, hay un temor. Hay una luz que te alumbra y dice, a ver, esto, o sea, no. Eso tú lo sabes. Eso tú lo tienes aquí. Pero el impío, pues no, el impío sigue en sus mismos caminos. Él sigue viviendo para sí mismo. A él no le da temor seguir hablando palabras deshonestas, seguir mintiendo. No le da temor, él sigue, es algo normal para él. Sale de aquí y sigue igual. ¿Por qué? Porque no tiene este conocimiento de Dios, no guarda los mandamientos de Dios. Y eso es algo terrible. Pero el Hijo de Dios sabe y tiene esa convicción de conocer a Dios porque guarda sus mandamientos. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco, y aquí se refiere a un conocimiento solamente mental, un saber superficial solamente, y no guarda sus mandamientos, la Biblia lo describe como un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y las personas muchas de las veces no quieren escuchar esto. Ellos quieren escuchar que son hijos de Dios, aunque anden en pecado, aunque anden en mentiras, aunque anden complaciendo con el mundo, aunque anden viviendo para sí mismos. Quieren escuchar que son hijos de Dios, pero no. La Biblia dice que esas personas que aunque digan conocer a Dios, que es un conocimiento solamente superficial, y no vive una vida de obediencia, el tal es mentiroso. Mentiroso. Y aparte se está engañando. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse verdaderamente. Tiene que haber un dolor en su corazón por haber ofendido a Dios. Tiene que haber un convencimiento, a ver, en mi vida he hecho tanto daño. He ofendido mucho a Dios, a mi esposa, a mis hijos, o a mi esposo, a mis hijos. Y está ese dolor ahí, ese arrepentimiento que lo lleva a apartarse verdaderamente de esa mala vida y reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Entonces sí, cuando cree en Jesús, viene el perdón de pecados, viene esa gracia de parte de Dios, viene esa regeneración cuando el Espíritu Santo viene y lo va a encaminar, lo encamina en el camino del Señor. Entonces sí, es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero estas personas que no guardan sus mandamientos, pues no conocen a Dios. Los que guardan sus mandamientos, pues conocen a Dios. Entonces, pues tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestro abogado, sin antes entender la gravedad del pecado, sin antes entender que Juan escribe a los hijos de Dios, ¿sí? Y también entender que debe de haber un conocimiento y una convicción de que realmente estás caminando en la luz. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el resultado de guardar los mandamientos de Dios? De tener esa comunión con Él, de caminar en la luz. ¿Cuál es el resultado? Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, el que la obedece, el que la pone por obra, el que la ama, la aprecia, el que guarda su palabra, en esta persona verdaderamente, o sea, es algo real, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Porque ama a Dios,
porque entiende quién es Dios, porque entiende que es digno de obediencia, digno de que le correspondamos a su amor, porque Él sabe que Él lo creó y está en su creación y Dios lo que le está pidiendo, aunque se arrepienta, es por su bien y entiende y dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabes que estás en Dios o no estás en Dios? Cuando guardas su palabra, cuando la pones por obra, cuando sabes verdaderamente que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. ¿Sí? A veces la rutina, el pecado, el peso del pecado, todo lo del mundo, y el diablo te dice, tú no estás en Dios, tú no eres salvo. Aquí está la respuesta, a ver, ¿estoy en Dios o no estoy en Dios? Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. A ver, yo guardo su palabra, camino en la luz, confío en Dios, sí, en esto sé y conozco que estoy en Él. Alabado sea su nombre. Así sencillo. ¿Por qué? Tú tienes esa convicción de que sabes que estás en Dios. ¿Por qué? Porque estás guardando sus mandamientos. Eso es. Y ninguna condenación hay para ti. Ninguna, Bielo. Ninguna. Pero si tú decides pecar deliberadamente con Dios, ahí sí. Entonces sí. Agárrate porque aún en su misericordia Dios viene con una disciplina. Pero si tú estás caminando en la luz, si tú estás guardando los mandamientos, estás sirviendo a Dios, tienes comunión con Él, estás sirviendo de alguna manera u otra, en esto sabes que estás en Él. Y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Puedes amar, puedes perdonar, puedes compadecerte de los demás, puedes hacer misericordia, puedes amar a tus hermanos, puedes amar a tu familia. El amor de Dios se ha derramado en ti. En esto sé que estoy en Dios. ¿Verdad? El amor de Dios nos lleva a una vida de perfección. No que no nos equivoquemos o que no lleguemos a caer en pecado, sino que en determinado momento a guardar sus mandamientos. ¿Sí? Dios considera a los que guardan sus mandamientos como perfectos de camino, dice el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice. Son perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque su amor se ha derramado delante de Él y por la justicia de Cristo. ¿Sí? Eso no quiere decir que no te equivoques. No se está refiriendo a eso. Dios llama al amor perfecto guardar su palabra. Mi hijo ha guardado mi palabra. Él me ama. Perfecto delante de mí. ¿Sí? Los que no creen que se puede vivir en santidad o están viendo los errores de los demás, bueno, eso a veces más lo hacen los inconversos, los impíos, ¿verdad? Ven los errores de los cristianos porque en determinado momento quieren obtener una justificación para su vida en pecado. ¿Por qué? No se quieren arrepentir, no quieren humillarse delante de Dios, no quieren vivir en santidad y buscan una excusa. ¿Sí? Es que ellos no son perfectos, que también se equivocan. Sí, nos equivocamos. Sí puedo llegar a caer en un pecado, soy pecador. Pero mi privilegio es que tengo a Cristo como mi abogado. ¿Y tú a quién tienes? Tú en cualquier momento te puedes ir al infierno. Así. ¿Y será Cristo tu abogado? Si no te has arrepentido y creído en Él, lo dudo. Lo dudo. Y esa es la gran diferencia, hermano. La gran diferencia. Entonces, el día de hoy Dios le da la oportunidad de que Cristo sea tu abogado. Este es el resultado, hermanos, de conocer y entender que estamos en Él, que estás en Él. ¿Sí? También con este texto puedo entender que estoy en la fe y Dios está conmigo porque guardo su palabra. Porque por esto sabemos que estamos en Él. Y ahora, ¿cuál es el resultado de saber que Dios está conmigo y guardo su palabra? ¿Cuál es el resultado? Juan 14:23 dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará, dice. El que me ama, mi palabra la va a obedecer, la va a poner por obra. Y mi Padre le amará, dice. Qué hermoso, hermano. Que Dios te ame. ¿Sí? Qué hermoso es eso. ¿Cuál es la condición? Guarda su palabra, hermano. Ponla por obra en tu vida. Obedece lo que Dios te habla. Ponlo por obra. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él. Fíjate, vas a gozar de la presencia de Dios. Vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. Donde quiera que tú vayas, si tú guardas la palabra de Dios y la pones por obra en tu vida, y tú amas su palabra, tú estás amando a Dios. Y la Escritura dice que la presencia de Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y no solamente eso, se va a quedar contigo, va a morar Dios contigo. Ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, siempre va a estar Dios contigo. Aún en medio de los problemas, cuando sentimos que Dios está bien lejos, es cuando más cerca está de nosotros. ¿Sí? ¿Puede Cristo ser nuestro abogado o no puede ser nuestro abogado, hermanos? Él es nuestro abogado, hermanos. Nuestro grande abogado. Si andamos en la luz, hermanos, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Para que no vivan una vida en el pecado. Y si alguno en algún momento de su vida llegase a caer en algún pecado, corre a Cristo. Corre a Jesús, tu abogado. Guarda sus mandamientos y la presencia de Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Él es nuestro abogado, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, demos gracias a Dios.